Recibimos, como habíamos dicho, al abogado Jorge Jáuregui, especialista en Derecho Electoral, y queremos que nos defina cuáles son los temas que están en debate desde hace varios días ya, lo cual genera confusión, porque hay muchos ciudadanos que no comprenden lo que está pasando y lo que se está discutiendo, porque se prolonga tanto el debate. Hay una psiquiatra que ha publicado hoy un excelente artículo en El Comercio, la señora Yael Valdés Querol, que no conozco, pero que quisiéramos invitar acá, que ha explicado el costo emocional que nos produce vivir en incertidumbre, que se ha medido el costo económico, pero hay un costo emocional también y un grado de tensión, no solamente en el espacio público, sino en las familias. Así que quisiera que con mayor claridad nos diga, por favor, cuáles son los temas que están todavía en debate. Hay dos que son claros. Uno, cuál es el plazo y quién lo fija para que se puedan recibir recursos de nulidad, y después las firmas y la solicitud de que la RENIEC ofrezca sus listas y que el jurado las tome en cuenta. Explíquenos por qué esos dos puntos siguen dando lugar a este debate jurídico que, según se nos dice, puede todavía durar una o más semanas. Don Fernando, muy buenas noches, es un placer estar a sus órdenes, encantado, muchas gracias por la invitación. Yo tengo la impresión de que lo que hay en el fondo es una suerte de desinformación. ¿Por qué? Porque toda esta discusión que usted señala parte de un hecho objetivo. A algún abogado de los partidos políticos, o los abogados de los partidos políticos, les ha parecido que las firmas que están en las actas electorales no son exactamente iguales a las firmas que están en el RENIEC. Ese es el hecho objetivo. Otro hecho objetivo es que existirían personas con el mismo apellido que habrían sido miembros de mesa en la última jornada electoral. A partir de ahí lo que hay es una fábula, una fantasía que ha pretendido equiparar que las firmas no sean exactamente iguales al hecho de que las firmas sean falsas, lo cual no es exacto. Que las firmas no se parezcan, no sean exactamente iguales, no implica que las firmas sean falsas. Argumentar o sostener que hay firmas falsas es ya, digamos, en principio, una argumentación írrita y absolutamente inexacta. ¿Por qué? Porque eso no es probable, porque para que las actas electorales se llenen, es decir, para que se proceda a instalar la mesa de sufragio y le entreguen el material electoral a los miembros de mesa, el personal de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales y particularmente el coordinador de mesa de sufragio de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales hace una verificación personal, física, de la identidad de la persona. De modo tal que no es posible que la persona no sea, porque se ha logrado identificar plenamente. Y cualquier cuestionamiento hubiera sido conveniente que se aplique, hubiera sido necesario que se constate en ese momento. Además, este acto de instalación, donde se procede a la firma de las actas, se hace en presencia de los fiscalizadores del Jurado Nacional de Elecciones, de observadores, en fin, es un acto público, el acto de instalación. A partir de ahí también se ha generado, sobre un hecho objetivo, que es el que hayan personas que tienen el mismo apellido, se ha generado yo digo, esto es una fábula, ¿no?, de que son parientes y esto inhabilitaría la votación. De ninguna manera se ha probado hasta ahora que estos hechos, que son los hechos objetivos, es decir, las diferencias particulares en las firmas, que le genera duda a los abogados de los partidos, no implica que las firmas sean falsas, menos aún que no sean las personas las que han firmado, y peor aún, que esto implique las causales que exige la Ley Orgánica de Elecciones en el artículo 363 para anular una elección en mesa. Es decir, que haya fraude, cohecho, soborno, intimidación o violencia, y que este conjunto de elementos hayan logrado modificar o favorecer a una candidatura. No existe ninguna prueba, ni en lo aportado hace 2 semanas o una semana, ni en lo que hoy hemos oído en conferencia. Ninguna prueba adicional que sustente. Bueno, eso respecto a las firmas y las dudas de las actas. Pero hay el otro tema, que es el de la fecha. Y aquí estamos ante un cambio en la actitud del Jurado Nacional, efectivamente, porque primero se pusieron de acuerdo los 4 miembros de él para que el plazo fuera hasta el miércoles a las 12 de la noche, 11:59. Pero
Después, ese mismo día, decidieron que la norma obligaba a que el plazo se cierre a las 8 de la noche. Usted reconocerá que es un cambio sorprendente. Y este cambio se ha materializado, a diferencia del acuerdo inicial, en un documento escrito que se ha publicado ayer. De ahí que Lourdes Flores haya dicho que se deben aceptar todos los recursos de nulidad que se hayan presentado hasta ayer, porque la norma solamente vale cuando se publica. Esta decisión, tomada por 3 votos contra 1, ¿no? ¿Cómo interpreta usted esta tesis de Lourdes Flores? Que no tiene asidero en la realidad, porque en principio el plazo de los 3 días para interponer un recurso de nulidad respecto de una votación en mesa, porque hay que decir que se ha anunciado, de modo muy interesante, que se planteaba impugnaciones de actas, y eso solamente se hace durante la jornada. Lo que se ha interpuesto con posterioridad son recursos de nulidad de la votación en mesa. El plazo de 3 días lo fija la ley, el artículo 367 de la Ley Orgánica de Elecciones. Y el tiempo en el que los jurados electorales especiales atienden, brindan servicios públicos, como lo hace también el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial, estaba claramente establecido. De modo tal que no ha habido un cambio de reglas. Y hasta donde yo conozco, no se aprobó ni se publicó ningún acuerdo que modifique esas condiciones. Sí acordaron entre ellos, ¿no? Tomaron esa decisión oralmente. Bueno, eso no implica un acuerdo. Eso implica que ha habido una deliberación, ¿sí? Y no llegó a un acuerdo. Pero sí, aparentemente llegaron al acuerdo unánime de que fuera hasta las 12 de la noche. Por eso es que ha habido el cambio después. O sea, el cambio es que hubo un acuerdo oral. Sí, yo estoy de acuerdo con usted en el sentido de que ha habido esta deliberación, pero todos sabemos que para que exista un acuerdo que tenga vigencia en el derecho positivo, esto es una cosa básica, debe ser publicado. Lo que hubo es un trascendido, y creo sí hay una mala estrategia comunicacional del Jurado Nacional de Elecciones para precisar que no hubo un acuerdo, sino que probablemente ha habido una deliberación. Pero el hecho objetivo es que, vamos, los plazos están establecidos para interponer los recursos de nulidad, están claramente establecidos en la ley, y, digamos, el periodo de atención también estaba claramente establecido. Modificar esas condiciones era ir contra el artículo 4 de la propia Ley Orgánica de Elecciones, que establece que ya durante un proceso en ciernes no se puede modificar las reglas de juego. Entonces, creo que acá sí es cierto que hay que hacer prevalecer la ley, el artículo 4 de la Ley Orgánica de Elecciones y el artículo 367 que establece el plazo. Y además reconocer que los jurados electorales especiales son autónomos tanto administrativamente como jurisdiccionalmente. O sea que los jurados electorales especiales pueden recibir, fuera de la hora decidida por el Jurado Nacional, recursos de nulidad, puesto que son autónomos. No. La autonomía no implica variar sus propias reglas, ¿no? Hasta donde conocemos, los horarios han sido fijados de atención, ¿no? De las mesas de parte, han sido fijadas desde el momento que se produjo incluso la inscripción de las listas, porque no nos olvidemos que estos plazos, es importante considerar, han estado vigentes todo este tiempo a efectos que los abogados y los personeros puedan interponer las impugnaciones en los diferentes actos. ¿Y qué contesta usted a esos juristas y algunas otras personalidades que han publicado un comunicado, las explicaciones que algunos juristas dan, el doctor García Belaúnde entre ellos, diciendo que, lo que dice el comunicado, ¿no?, que la definición de juridicidad ahora va mucho más allá que la norma escrita, que hay que tomar en cuenta otras consideraciones, se nos ha dicho. ¿Cómo interpreta esa voluntad de darle un contenido, dicen, moderno a este comunicado, ¿no? Invocan esa visión para que no se ciña a formalismos y a directivas administrativas el Jurado Nacional? Bueno, en principio no hay ningún formalismo que esté deslegitimando la alta calidad que el Jurado Nacional de Elecciones ha demostrado en el procesamiento de los diferentes impugnaciones y pedidos que han hecho los partidos políticos. Hay que reconocer que ha habido un desempeño absolutamente ajustado por parte del Jurado Nacional de Elecciones. Salvo ese cambio, ¿no? Salvo ese cambio. Una deliberación que llega a un acuerdo oral que luego es rectificada durante la noche.
Correcto. Yo no es lo que me dijo además Mario Vargas Llosa, no se refirió a la sorpresa que producía eso, si bien él mantuvo su confianza en el Jurado Nacional, como también fue Popular. Miguel Torres lo ha dicho claramente hoy, ¿no? Correcto. Si usted me permite cerrar la idea, yo creo que no hay argumento para sostener que algún formalismo está opacando digamos, el buen desempeño del Jurado Nacional de Elecciones, de modo general, en garantizar un régimen democrático y las garantías constitucionales al debido proceso. Y yo creo que estoy de acuerdo con el pronunciamiento de los juristas que usted señala, pero hay que conocer que el derecho electoral está sujeto a unos principios que están reconocidos tanto por el Jurado Nacional de Elecciones como por el Tribunal Constitucional. ¿Cuáles son estos principios a los que se debe sujetar el derecho electoral? En principio, o en primer lugar, el principio de preclusión de etapas, que el propio Tribunal Constitucional reconoce. Es decir, agotada una etapa ya no se puede regresar a esa etapa, porque si no tendríamos una deliberación ad infinitum que nunca tendría un resultado electoral. Por eso, las impugnaciones se deben producir durante la jornada electoral. Se tiene que probar. Y los recursos. Primer elemento. Y los recursos Segundo elemento. De nulidad hasta 3 días después. Correcto. Segundo principio, el principio de conservación de las votaciones. Don Fernando, los votos y las actas que los abogados pretenden anular están protegidas constitucionalmente porque son la expresión de la voluntad de los ciudadanos, de todos los ciudadanos. Entonces, no es posible con argumentos írritos que las firmas no se parecen y a partir de ahí generar una fantasía, sostener que se pueden anular actas que expresan la voluntad política de los ciudadanos. Eso es muy delicado y sí, conspira directamente contra el régimen democrático. Muchas gracias por sus apreciaciones. Vamos a seguir consultando a otros abogados porque no hay consenso sobre todo esto y me resuena todavía ese comunicado que comienza con una frase que ha naturalmente revolucionado mi visión de la juridicidad, es cierto, marcada por Kelsen y por Carl Schmitt, que aparentemente han quedado superados. Porque acá lo que dice es, los abajo firmantes, profesores, especialistas, etcétera, declaran, la concepción moderna del derecho en su estado actual de desarrollo no lo reduce a un mero conjunto de normas. Parece que hay algo más que un mero conjunto de normas. Voy a leer esto con calma otra vez para ver qué es eso más que hay del conjunto de normas, que es lo que yo creía que era el derecho. Pero en fin, me quedaba atrasado. Sí, el Jurado Nacional de Elecciones está garantizando el régimen democrático. No hay necesidad de recibir esos pedidos para tener la garantía como país de que el Jurado Nacional de Elecciones está resolviendo conforme a la Constitución y la ley y está garantizando el régimen democrático. Ojalá que así sea y que podamos tener confianza, ojalá que así sea, que podamos tener confianza para que la legitimidad del que salga elegido presidente no sea discutida por nadie. Tenemos demasiados problemas como para tener a un presidente que sea cuestionado. Muchas gracias por su presencia, Jorge Jáuregui, y su contribución para darnos luces sobre derecho electoral. Son las 8:02, disculpen por la falta de puntualidad, solo me queda despedirme y desearles encontrarnos mañana a las 7 de la noche a una nueva versión de las 5 a las 7. Muy buenas noches.